Muy bien, vamos a analizar este pequeño webinar del día de hoy, que van a ser algunas recomendaciones cuando vayan a trabajar con datos muy grandes, nubes de puntos, mallas también, o cualquier tipo de archivo que tenga pues un tamaño o un peso de datos realmente pues grande. Eh, Antes que nada, pues la primera recomendación que nada es tener pues un equipo pues que soporte esa capacidad de datos lo mejor posible. ¿Cómo podemos saber esos datos, esa información? En la página de soporte de Yomagic, de Octon. Aquí pueden buscar su aplicación. En este caso, digamos, estoy enfocando en DesignX, pero aplicaría lo mismo para cualquier software. Y entonces también en control, principalmente porque van mucho de la mano estos dos software en cuanto a requisitos. Aquí, por ejemplo, Yomagic DesignX, dentro de sus parámetros, aquí pueden poner el instalador, las versiones anteriores, y aquí está la parte de los requisitos que requerimos. Ya está en inglés. Aquí lo voy a poner. Estos son los requisitos. Obviamente, si vamos a trabajar con datos masivos por los mínimos, pues no es la opción, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en los recomendados o superarlos, ¿ok? Tenemos que tener un muy buen procesador que tenga una velocidad de 3 GHz o superior, si se puede ser. Recuerden, para datos masivos, pues sí debe ser algo superior. Pues obviamente también en almacenamiento debemos de tener, obviamente ahorita ya se recomienda mucho los de estado sólido y como son datos muy pesados, pues obviamente la capacidad vamos a depender mucho de ella. Pues obviamente también un buen monitor para visualizarlo y muy importante tener gráfica, porque se me ha tocado casos en que algunas computadoras ni siquiera tienen gráficas y ahorita vamos a ver otro punto, que a lo mejor solo la tienen, pero no la tienen bien configurada. Entonces se recomienda, pues, obviamente los equipos o las tarjetas gráficas más relevantes. Aquí se recomiendan en particular de NVIDIA. eh, Ahí estos son los que debemos de tener para poder tener, primero que nada, un buen performance al momento de estar trabajando con datos masivos. Ahora, en cuanto al aspecto de la parte gráfica, debemos también tener muy bien configurados los métodos o los parámetros de la tarjeta gráfica, porque ese es otro punto que me ha tocado en ciertos soportes. Esto principalmente son para las laptops, esto lo he visto más, no tanto en las de escritorios o en las torres, que para esos casos solamente hay un comentario en la parte de los equipos que son de escritorio, de torre. Solamente me ha tocado uno o dos soportes que el monitor no estaba conectado a la tarjeta gráfica. O sea, se oye medio, digamos, lógico, pero puede pasar que revisar que el monitor esté la tarjeta gráfica y no la integrada de la torre, ¿va? Del CPU. Obviamente, sí me ha tocado usar esos soportes que pasó, ese fue el caso, que hay que tener muy buen equipo, pero no estaban conectados a la tarjeta gráfica. Y con los casos que cuando son las laptops, pasa lo siguiente. Tienen que ir aquí al panel de control de NVIDIA y aquí en el panel de control, en este parámetro, ponerle utilizar de preferencia la configuración avanzada de imagen 3D. ¿Ok? Y luego ir aquí, ir allá. Y en estos parámetros, en perfil base, estar seguros de que esté seleccionado procesador de NVIDIA de alto rendimiento, que no esté este de selección automática porque puede pasar que por alguna situación la computadora esté seleccionando la gráfica integrada. Recuerden, este es el caso para las laptops. Entonces, a estar seguro de que esté en procesador de alto rendimiento. Dale en aplicar para que podamos seleccionarlo de ahí. Adicional a esto, también para corroborar esta parte, vamos a ir aquí en Windows y luego aquí en Sistema. Vamos a ir aquí en la parte de Sistema y luego buscar acá en pantalla en la opción de configuración de gráficos. Aquí en la parte de elegir una aplicación para establecer preferencias. Aquí dan en examinar y buscarían el ejecutable. En este caso yo voy a buscar el ejecutable de DesignX. También lo mismo aplicaría para Control. Entonces selecciono, lo voy a agregar y aquí en opciones
estar seguros de estar aquí en alto rendimiento, en la tarjeta gráfica. Porque sí me ha tocado también casos que tienen buena gráfica las laptops, pero está en esta opción que Windows decida, y hay ocasiones que Windows selecciona esta, la gráfica integrada, en lugar de la dedicada. Entonces, estar seguro que estar aquí en alto rendimiento, guardar, para que estar seguros de que en sus laptops siempre se esté estableciendo la gráfica dedicada para poder estar dándole explotar lo máximo de los componentes de hardware. Entonces, básicamente ahorita lo que enfocamos primero que nada en la parte del hardware, tener obviamente los componentes que podamos explotar lo mejor posible y obviamente tenerlos bien configurados. Y otro punto también que se me olvidó mencionar, que también tengan los drivers más actuales de preferencia. Tener los drivers más actuales. Otro caso también que me ha tocado es que al momento de haber una actualización de Windows o incluso también de los drivers, asegurarte estos parámetros que acabamos de hacer, revisarlos, porque me ha tocado que al momento de una actualización de Windows a un cliente, pues se les pusieron otra vez los parámetros por default y al momento de estar usando el software, notó mucho retraso, que otra vez había bajado el performance y es porque estaban trabajando con la gráfica del procesador en lugar de la gráfica dedicada. Entonces, como quieras, al momento de hacer una actualización de drivers o de actualización de Windows, revisar este parámetro de aquí en Windows y también en la parte de los parámetros en este caso, del panel control de NVIDIA. Esos son los primeros requisitos o recomendaciones que le doy para poder tener un buen desenvolvimiento con datos muy masivos. Ahora, ya en la parte del software, vamos a abrir un archivo. Entonces, cuando vaya a abrir un archivo, ya sea ahorita voy a seleccionar este, o si son múltiples archivos, FLS o múltiples datos, si son múltiples, de preferencia se recomienda si ya vienen alineados desde un inicio, ¿ok? Si, por ejemplo, no sé, uno de largo alcance que importaron, por poner un ejemplo, no sé, Focus o alguno de Leica, que importan los datos en su software nativo, que ya vengan alineados los escaneos. Más que nada para también ahorrarnos algún tiempo. Si no, pues tendrían que abrir uno por uno. Si se están desfasados, primero tendrían que hacer un filtrado de cada uno de ellos para aligerarlo y ahora sí hacer la alineación entre ellos. En este caso solamente voy a seleccionar uno y para esto, cuando van a hacerlo y es un archivo muy grande, activar esta opción de usar Custom Settings. En este caso, que sean solamente los puntos, hay que activarlo cuando son nubes de puntos masivos. Aquí, si quieren incluir la normal, pues es recomendable para que importe si viene la normal, para evitarnos el tiempo de procesar eso. Y en el caso de que sean múltiples nubes de puntos, de preferencia y obviamente que ya estén alineados, activar esta opción que dice combinar nubes de puntos, ¿ok? Para que todas esas nubes las combinen una sola y luego, ya sea si están combinadas o si está independiente, se recomienda hacer un sample ratio. Esto para aligerar el archivo. Ahorita si están uno de uno, o sea que va a importar el 100% a un cuarto, a un noveno, 16avos, hasta un 64avos. Recuerden, este muestreo va a ser general de la pieza. Obviamente, también si es algo recurrente, el mismo tipo de pieza, que hagan una prueba con cada uno de estos parámetros y ver hasta qué punto que no se pierda, digamos, al menos a un nivel de información que sea relevante. Aunque el software trata de descartar puntos parejo, y si es muy masivo realmente, y a lo mejor va a disminuir en las zonas que no es necesaria tanta información. Por ejemplo, aquí yo para el ejemplo voy a bajar un cuarto y aquí también está si quieren conservar las texturas. Esto podría ser opcional de ustedes. A lo mejor quieren conservar las texturas para visualizarse bien lo que escanearon, en dado caso que tuvieran las texturas. Si no quieren las texturas o los colores del escaneo, pues le dicen no, que no, ninguno. ¿Ok? Una vez que se la va a importar, bueno, aquí yo lo voy a cancelar, ya lo importé acá en otro archivo, porque obviamente como quieras toma su tiempo en lo que está haciendo el sampleo.
va a salir esta ventanita. Y este es otro punto muy importante. Cuando vayan a abrir y les sale esta ventanita, primero les sale, en este caso como estoy en milímetros, te está saliendo que este es un archivo pues muy grande y estás en milímetros. Te recomiendo usar otro sistema de unidades. En este caso lo voy a dejar así, tal y como está. Pero lo que más es importante es esto, si les sale esta advertencia de aquí, esta es la que es más relevante. Esta te dice la posición del origen global de este proyecto está a partir, digamos, de esta pieza, el origen, el cero, está a esta distancia, que ahorita como estoy en milímetros, pues sí serían pues varios kilómetros. El origen de esto, el cero, está a varios kilómetros de esto. ¿Qué pasa si está a varios kilómetros o realmente muy lejos el origen, el cero de la pieza? Bueno, si lo doy aquí en confirmar, ocultar los planos. Miren, no sé si llegan a ver, a apreciar lo que yo voy a hacer. Voy a tratar de rotar la pieza y aquí no es problema de la transmisión o algo si lo aprecian como yo. Ven que como que se apaga y se prende. Ven, incluso si me acerco, de repente como que se pierde. Hace cosas muy erráticas y esto no es cuestión gráfica. Esto sí es un poco más en la parte del origen, de la distancia. Cuando está así muy lejos el origen, hace este tipo como de flasheos o como si fuera errores o bugs. Entonces, lo primerito que tendrían que hacer si les pasa esto es que el origen, el cero, lo pongan aquí lo más próximo posible, en cualquier parte, no importa, para primero que nada acercar el origen al escaneo y ya posteriormente, ahora sí, ya hacen una orientación como ustedes tienen que hacerla. En este caso, por ejemplo, me voy a acercar a ver si se puede aquí. Voy a hacer un punto de referencia aquí por la entrada. Este es un escaneo de un túnel para el ejemplo aquí que estoy haciendo porque el origen está a varios kilómetros. Entonces pongo aquí el origen, acepto. Bueno, más bien un punto y ese punto que acabo de sacar ahí va a ser el origen para más que nada evitar este parpadeo porque si no, básicamente no se puede trabajar nada teniéndolo de esta manera. Entonces ya puse este puntito, quiero que ahí esté el origen. Voy a ir aquí en alineaciones, Interactive Alignment, siguiente. Método X, Y y Z, y lo único que voy a hacer es posición, va a ser el punto, aceptamos. Ven, aquí está el punto, y si me alejo, ni siquiera puedo ver la pieza. Entonces, lo que yo voy a hacer es, este punto ya lo voy a eliminar, y ahora aquí, a la nube de puntos, como está a varios kilómetros, voy a poner zoom a la selección, y ahora sí, voy a activar aquí la visualización del origen, y ya se resolvió ese problema. Ven, ahorita coloqué ya el origen de aquí, ya próximo ahora sí a los datos escaneados, y ahora sí al momento de mover la pieza ya no tengo ese problema que había ahorita, que parpadeaba o desaparecía, cosas extrañas. Ya lo tengo el origen aquí próximo, y ahora sí, ya de aquí ya podría hacer una alineación ya como yo quisiera, en dado caso, o lo que yo quiera hacer. Correcto, eso es muy importante al momento de trabajar con datos escaneados. Otro punto, si aún así, después de haber sido el sampleo, si ustedes ven que todavía hay mucha información, pueden ir a la pestaña de puntos y todavía hacer un sampleo adicional, ¿ok? Para reducir esa información. Y para poder trabajar bien, otra recomendación es en la parte visual, tener activado esta opción que se llama estar seguros que esté activado. ¿Qué es lo que hace Dynamic Draw? Bueno, tiene dos modalidades, en modo estático y modo dinámico. Entonces, para esos parámetros, aquí se activa, pero extrañamente para editar los parámetros de Dynamic Draw tenemos que ir más hacia abajo, hasta acá. ¿Ok? Aquí en Dynamic Display está en auto y Static Display está en auto. Por lo regular, pues sí te da un buen valor, pero en dado caso de que tú todavía se complique rotarlo, lo que hace esto es apagar o ocultar puntos. Uno, cuando está en estático, que sería este, Static Display. Si yo le pongo aquí que me muestre la mitad, ahí se visualizaría nada más la mitad. Si le pongo el 12.5%, ahí nada más se miraría el 12.5% cuando está estático. ¿Ok? Por ejemplo, aquí lo voy a dejar a la mitad, 50%. Y cuando yo lo esté rotando, quiero que nada más se visualiza el 12.5% de la nube de puntos.
Entonces, si al momento de rotarlo, como son menos puntos para poder moverlo, es más, digamos, aligera la carga de trabajo y al momento de detenerse, pues se visualiza otra vez el porcentaje que yo tengo aquí. ¿Ok? No elimina la información, ¿sí? Digamos, simplemente como que la oculta para que tenga menos carga de trabajo el software y la computadora. Entonces, eso también es muy recomendable al momento de estar trabajando con datos masivos. Y otra recomendación que podría ser también sería segmentar. Déjenme ocultar aquí las texturas. No la puedo ocultar. Bueno, la voy a dejar así. Entonces, otro es segmentarlos. En dado caso de que si van a modelar, recuerden, todas estas recomendaciones funcionan tanto en DesignX como en Control X. La otra, por ejemplo, si van a hacer a lo mejor de ingeniería inversa y es, por ejemplo, una planta industrial o algo así, lo ideal sería segmentarlo. Para eso aquí está la opción de separar nube de puntos, donde tú seleccionas tu nube de puntos, la haces siguiente, y aquí va a depender cómo tengas la vista, dibujas un rectángulo que encierre esta parte y ahí se va a segmentar estas zonas. Aquí tú puedes cambiarlo en cuántos segmentos quieres que sea, en X y en Y. Por ejemplo, aquí va a ser aquí para que queden envuelto estos. Y yo lo que puedo hacer es segmentarlo en esta densidad y entonces cada cuadrito de aquí va a ser una nube de puntos individual. ¿Ok? Entonces le voy a dar clic en aceptar y ahora sí ya tendría cada uno de ellos de forma independiente. Así oculto los que no voy a necesitar del momento y en los que voy a trabajar los dejo aquí activados para hacer lo necesario, si voy a hacer una inspección o un modelado. Me voy aquí al siguiente segmento y así también dejarle menos carga de trabajo al software y a la computadora para que puedas ir más holgadamente en cuanto a la forma de trabajar, ¿correcto? Entonces, estos son unas pequeñas recomendaciones que les doy aquí para que revisen todo eso, en dado caso que vean bajo performance, obviamente ver que tengamos un buen equipo, que esté bien configurado para que estemos utilizando esos dispositivos, los drivers también que estén actualizados. Y pues obviamente estas recomendaciones que era al momento de importar, combinarlos si son múltiples escaneos, hacer la parte de la reducción al momento de importarlo con el sampling, fijarse muy importante que el origen esté próximo a la pieza por evitar ese tipo de problemas que nos va a estar dando. Y en dado caso que también el Dynamic Draw para aligerar la visualización en pantalla al momento de estar trabajando también con datos masivos. Muy bien. Esto lo que tendría aquí de momento para presentarles el día de hoy.